Bienvenidos a una nueva edición de Amablemente, un podcast de Radio Montaña Leonesa, a tu disposición en nuestras redes sociales, web y las distintas plataformas de podcast. Con todos ustedes, Amable Pascual, con un nuevo invitado con el que compartir historias y vivencias de nuestra gente. Pues de nuevo Amablemente, y hay días en los que cuando traemos a un invitado pues nos cuenta cosas sobre una actividad, o dos, o tres que ha hecho en la vida, pero es que hoy tenemos a un invitado que, como en las series, pues hay muchas líneas argumentales. Ya lo habréis visto en las promociones de estos días, que hoy está con nosotros Diego Buenos Vinos. Muy buenas. Hola, muy buenos días. Encantado Diego, de estar con vosotros. Bienvenido aquí a tu casa, a Radio Montaña Leonesa. ¿Qué te parece aquí el invento? Fantástico, vamos, tenéis además un montaje excepcional y me parece genial, sobre todo porque, bueno, pues se da un impulso a la montaña, se da un impulso a León, que es lo que le hace falta, y hace falta que todas estas iniciativas y todos estos proyectos salgan adelante y sirven para mejorar nuestra sociedad y para hacer muchas cosas. Cuando digo que has hecho muchas cosas, no miento, que ahora iremos repasando un poco, pero vamos a empezar por el principio. De Diego, de la robla de la cosecha del 70. Sí, ya son muchos años, ya van pasando el tiempo, pero bueno, yo creo que he ido dejando un pozo de lo que yo creía que era necesario para mí, como mi propia formación, como mi propia vida, ¿no? Y el ayudar y el colaborar pues, en todo lo que me rodeaba, ¿no? Yo he tenido la suerte de hacer más o menos lo que he querido y he tenido la suerte también de tener un negocio en un pueblo donde también he sido muy querido, y entonces una contraprestación era pues hacer proyectos, sacar adelante iniciativas con las cuales pudiera mejorar pues allí donde me estaban dando también de comer, y eso es lo que he tratado de hacer. Vamos a empezar por el principio, porque tú de la Robla, tu familia de la Robla, sí. Estudiaste en la Robla. Sí. Me vas a permitir, porque esto te lo ha dicho muchas veces la gente, pero lo de Buenos Vinos, vaya apellido, ¿no? Bueno, mi apellido viene de mi padre era andaluz y de Córdoba, y bueno, la guerra pues vino para León y ya conoció a mi madre y aquí se quedó, y él viene de allí, claro. ¿Y estudiaste aquí? Yo no sé si estuviste hasta los 18 o sí, cuánto... Sí. Y nada, yo aquí donde he estudiado, donde he tenido mis amigos, donde he tenido mi vida, donde he tenido pues todo. Prácticamente pues he salido muy poco de aquí de la Robla. Y bueno, pues en la Escuela de Formación Profesional. ¿Cuánta gente ha pasado por ahí? Y qué bien formada. Sí, muy bien. Y bueno, pues fueron años donde ibas al cine, donde hacías filas para entrar y te separaban chicos de chicas, ¿no? Para ver las películas, y donde, bueno, pues donde he jugado, donde he vivido, donde he disfrutado. Eran épocas donde, bueno, pues salías y venías al colegio y venías tú solo, no te tenían que traer tus padres porque había seguridad, y ahora pues bueno, pues ¿Cómo es un se poco más recuerda la complejo Robla? todo. ¿Con nostalgia, con pena, con ilusión? Porque ha cambiado mucho Hay la Robla, un poco de todo. Hay un poco de todo. Un poco nostalgia, no mucha, porque sigo viniendo muchísimo, una vez al mes como mínimo, pues yo vengo, ¿no? Pero sí con un poquito de pena, porque bueno, pues la ves que pues ha ido a menos. Está en un momento un poco agónico. Ojalá que ahora pues estas iniciativas, estos proyectos nuevos de renovables pues salgan adelante y se pueda dar un nuevo impulso. Hemos visto con el apagón que quizá pues no toda la energía tiene que ser renovable, sino que también la fósil tenía que a lo mejor poder obtener algunas aportar empresas, su granito o granote. Sí, porque además hemos visto cómo Cementos, por ejemplo, no evoluciona. Quiero decir que se consiguió tener una fábrica excepcional y número uno en España. O sea, se podía haber conseguido también quizá a lo mejor con la central térmica, y hoy día pues se está innovando y se están haciendo cosas nuevas para que no haya polución y el medio ambiente pues lo tengamos más sostenible. Entonces te da así un poco, me da pena, o sea, quiero decir, pero me da pena también en general en León. Sí, la montaña yo creo que sí. Igual es un poco... Sí, claro, León es una provincia amplísima, tiene muchísima montaña, es una de las zonas del mundo, de las regiones del mundo con más reservas de la biosfera, son 7 me parece que de las reservas de la biosfera, con lo cual tenemos un patrimonio excepcional. Y ahora yo en Madrid estaba viendo... Veo las noticias siempre de León y he visto que hay unos proyectos para hacer pues una serie de miradores, una serie de puntos logísticos en esas zonas. Sí, hay una inversión bastante importante. Pero León lo que necesita sobre todo es cuidar la naturaleza, es tener turismo, pero también necesita fábrica, necesita chimeneas, necesita un impulso importante.
El polo de nuevas tecnologías de León, pues parece que está saliendo adelante, parece que ya hemos pasado la barrera de los 2.000 trabajadores, pero sí lo veo con un poco de... Sí, sobre todo cuando se mira en perspectiva, no de 2 años para acá, sino de 30 años para acá. Y cuando lo ves con la perspectiva de estar a 300 kilómetros y estar en la capital. Seguro. Cuando yo hablo pues, con muchos compañeros, claro, yo trato de empujarles a León. Yo todo lo que puedo. He publicado muchas cosas que yo... ¿Tú desde Madrid notas que hay interés por estos territorios o es algo que lo ven como muy exótico? León es un olvidado. O sea, yo, compañeros, gente, cuando salgo, taxistas, que les hablo constantemente, cuando voy a congresos, cuando voy a pues, convocatorias de prensa, ¿no? Y hablas con la gente, al final te dicen, bueno, pues conocen Asturias, conocen Galicia, conocen Zamora, conocen Burgos. Y León, les dices, ¿y León? No, nos queda pendiente. ¿Pero por qué te queda pendiente? Si es la mejor ciudad que hay en España, ¿no? Y que tiene el mayor patrimonio pues no... Yo no lo sé si es un tema... No me equivoco de decirlo, de Europa. O sea, de promoción, si es un tema personal, no lo sé. Yo muchas veces me pongo el símil a mí mismo, y, que me perdonen los de Ciudad Real, sí. pero lo que me importa a mí, entre comillas, Sí. Ciudad Real, igual es lo que le importa a León a otros. No lo sé si somos, lo que dices Sí. tú, unos olvidados o no importamos. Sí, un poquitín, sí. Somos un poco olvidados. Yo creo que durante muchos años, yo creo que hemos resucitado con las redes sociales, que era lo que hablábamos hace un instante, que pueden ser buenas y pueden ser malas, depende cómo se utilicen, si se utilizan para bien. Y sí se ha ido exhibiendo pues todas esas cosas que tenemos, pero sobre todo culturales y el patrimonio natural que tenemos, que es inmenso, ¿no? Es verdad que tenemos pues un romano, un pasado romano, un medieval, tenemos un gótico, tenemos un renacentista, es que es muy fuerte, son 300 años de historia, de reino de León, de 23 reyes, es terrible, ¿no? Pero todo eso hay que acompañarlo con un poco de entusiasmo, hay que venderlo, hay que llevarlo a otros sitios. En esta zona sí que, como en todas, que sí que hace falta que Sí. se le pegue un pulso, porque bueno, yo como espectador un poco desde fuera veo que la montaña ha caído mucho, pero la Robla igual ha caído desde un poco más alto. Sí. Porque la minería, la térmica, todo esto son Eso fue un impacto. que se habrá notado, y sobre todo desde la época que me estabas hablando, cuando estabas tú aquí, pues oye, el hecho de que hubiera en la zona 4.000 empleos, o los Claro. que hubiera en la mina, no sé los que eran la térmica, No, llegaron a haber 400, 6.000, o sea, o que 6.000, sí, o sea que son sí, 6.000 esos familias. Años, esos años fuertes, claro, sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de ti, de tu época Sí. en la Robla, y luego ya hablaremos de Madrid. Cuando decía que has hecho muchas cosas, no es una forma de hablar, porque yo tengo aquí apuntados unas cuantas en las que has participado ya a nivel personal organizando cosas y luego como empresario. No sé por dónde empezar. Vamos a empezar con la parte de la noche. Por donde quieras, sí. Ahí empecé realmente. El pub Viaggio. ¿Cuánto? Viaggi. Sí, sí. No sé, ¿cómo empezó la cosa? ¿Cómo te dio? Pues ahí... ¿Eres de familia hostelera? No, nada. Lo que pasa es que yo en ese momento pues trabajaba en el Cabra, lo que fue después el Farbi, y se cerró. El propietario cogió el polideportivo de La Robla, que está aquí a la entrada de la localidad, que ahora está cerrado, que se debería de rehabilitar porque al final va a acabar cayendo, y es unas instalaciones fabulosas. Y entonces pues yo hacía mis horas, estudiaba, trabajaba, y bueno, pues ingresos, y hacías ese tipo de cosas que pues en aquella época pues era normal, estudiar, trabajar y todo esto. Y entonces, pues bueno, pues ese local estaba ahí cerrado, y hablándolo un día, pues empezamos a hablar, bueno, si montamos un pub, y si hacemos, y si ponemos, y así empezó la historia del pub. Y el nombre, pues viene porque estaba en el polideportivo en ese momento, que dábamos bodas, dábamos pues comuniones, Sí, sí. y todo tipo de eventos, y bueno, y comidas y tal. Y estaba viendo el motociclismo. Y había un corredor italiano que era Viaggi, claro. y me quedó el nombre de Viaggi, y me sonaba tan bien que dijimos, pues venga, pues Viaggi, y así quedó la cosa. ¿Y cuántos años? Y estuvimos ahí pues como 25 años. Luego lo intercalamos con negocios en León, que en esa... O sea, intentabas también sostener esto con algo más, o intentabas proyectar otro tipo de negocios pues para asegurarte también un futuro, quizá. Oye, Diego, y la noche yo creo que es un gran termómetro de la economía de un pueblo y de una zona. Totalmente. Si en 20 años dio tiempo seguro que haber una época dorada, una época buena, una época regular. Casi toda era dorada, sí, sí. Se consumía, había alegría, como se puede decir. Muchísimo movimiento. Lo que pasa que yo siempre lo digo, que también cuando tú tienes un negocio de hostelería también hay que trabajarlo, y también tú tienes que quererlo, ¿sabes? Yo ahora mismo pues ya llevo un montón de años que no estoy haciendo nada de esto,
Y sin embargo yo paso por bares, por restaurantes o vas y consumes y todavía me llama la atención. O sea, digo, bueno, y si montara, y si hiciera, y si cogiera, o sea, te sigue llamando, ¿no? Entonces tienes que quererlo. Y luego tienes que querer a la gente, tienes que querer a la gente joven, tienes que disfrutar con esa gente joven. Y esto es lo que yo hacía. Y aquí todo el mundo pues lo sabe. Yo si tenía que ponerme a saltar, pues saltaba. Si tenía que ponerme a bailar, bailaba. Y si tenía que beber, pues me tomaba mis cubatas y disfrutaba con la gente. Pero viéndolo ahora, como dices tú, como con la perspectiva, cuando vas a un sitio, han pasado muchas cosas en todos estos años. Es decir, el botellón antes no existía. No. La juventud, siempre los que somos ya un poco barbayos decimos que la juventud de antes era mejor, era peor. Tú ahora con perspectiva de la noche, que yo no sé ahora mismo en La Robla, si hay muchos sitios donde tomar algo, porque en otros sitios de la montaña o poco o nada. La pandemia le ha dado el rejón de muerte. Sí. No sé, ¿ves muchas diferencias en estos años? A ver, siempre se dice que tiempos pasados fueron mejores y siempre parece que echas la vista atrás y te parece todo magnífico, ¿no? La gente joven de ahora, pues yo creo que es fantástica, está muy bien preparada. Es posible que a lo mejor, pues se la haya cuidado excesivamente y, bueno, pues a lo mejor los padres han querido que hayan tenido una mejor vida y en ese aspecto, pues bueno, pues puede ser que se hayan hecho cosas un poco más regulares. Pero sí es verdad que en aquella época había movimiento, había trabajo, había dinero. Todo parece que era como un poco más barato, ahora todo parece que cuesta más. Solo la cesta de la compra pues nos está llevando más de medio sueldo. Entonces pues también es más complicado a la hora de salir y a la hora de fomentar esos hábitos. Fue una época donde pues también venía mucha gente de fuera porque había que pues hacer rehabilitaciones de las empresas, donde había nuevos proyectos y bueno, pues la mina nueva también trajo mucha gente. El AVE no tanto, se proyectó como una gran obra y que iba a ser pues un revulsivo importantísimo para la comarca y al final pues no fue tanto, pero sí ha habido golpes a lo largo de estos 40 años que sí nutrieron la hostelería. Pero sí se movía muchísimo dinero. Dinero. ¿Y cómo os llevabais la gente de la noche en La Robla entre vosotros? ¿Había competencia? ¿Había colaboración? Había mucha colaboración, porque yo, como he estado metido en muchas cosas, es verdad que hicimos una especie de asociación, todos los pubs. Porque hay que pensar que en aquella época, te estoy hablando de hace 25 o 30 años, pues había, pues yo creo que sobrepasaban los 40 bares en La Robla. Entre bares, pub y todo. 40 o me quedaré corto, no se lo estoy diciendo así un poco de memoria. No, seguro, pero sé que eran 13, 14, 15 pub de noche con la discoteca. O sea, eso es un volumen importantísimo para un pueblo de 5.000 habitantes. O sea, bueno, toda la comarca tiene un área tenía un área más o menos de 20.000 habitantes aproximadamente. Vamos a añadir pues el Bernés, Galato, Torío. 20.000 habitantes, pero sí, éramos como... Y entonces pues hacíamos reuniones y sí, fue una época también bonita porque aguantamos 2 años, no aguantamos mucho más, año y pico, 2 años, porque siempre había discusiones, nos reuníamos una vez al año. Hubo problemas de seguridad porque vino gente que pues perjudicó mucho la noche, vinieron familias complicadas. Ahora me comentas de la parte de la leyenda negra. Entonces esa complicación que es verdad que existió, pues nos hizo pues reunirnos, juntarnos y hacer cosas y hicimos fiestas, hacíamos muchas cosas. Yo de aquella pues era el que recaudaba, iba una vez por semana a todos los domingos, iba por la noche a todos los pubs y cobraba 5.000 pesetas, que era de aquella, y con eso pues buscabas la vida hacíamos fiestas en general, en conjunto y tal. Y bueno, pues cada uno tiraba para lo suyo, cada uno barría para lo suyo, y cada uno con su forma de ser, pero fue una época que yo me lo pasé muy bien, me divertí mucho. Y hablando de algo, bueno, no negativo, pero bueno, siempre hay una leyenda negra con la noche, que si las drogas, que si peleas, que si... y lo mismo te digo, viéndolo en perspectiva, mereció la pena. Quiero decir, trabajar en la noche compensaba todos los problemas. Yo no sé si tuviera, bueno, como todos los negocios de hostelería siempre puede haber algún problema de cualquier tipo de estos, pero bueno, supongo que no sería todos los días. Nosotros en general, yo lo digo claramente, o sea drogas había, pero ahí en cualquier sitio. O sea, decir, ahora supongo que irás a León y seguro que la habrá. En una cuenca minera pues había mucho dinero también, se movía mucho. No es culpa de la hostelería que haya drogas. No, es culpa pues de la sociedad y de todo lo que hay alrededor. Pero no, yo la verdad es verdad que hubo problemas de seguridad. Es verdad que en esas reuniones que hacíamos y en esos grupos de trabajo, de esa asociación que hubo, digamos, por decirlo de alguna manera, de hostelería, se metió seguridad, se contrató seguridad y sin embargo nosotros no participamos. Éramos suficientes para controlar un pub que era además muy grande, tenía mucha amplitud y no quisimos contar con ello. Nunca tuvimos ningún problema.
Y es verdad que durante 10, 12 años, yo creo que por lo menos 10 años, hicimos la fiesta del instituto, que eso era muy complicado y nunca jamás hubo ni un coma etílico, ningún problema. Nosotros cuidábamos de la gente. A mí siempre me ha gustado estar con la gente joven y siempre traté de que esa gente joven, de cuidarla, de que estuviera bien, de que disfrutaran, de que se riesen. A ver, es inevitable beber y a unos les sienta mejor, otros les sientan peor. Pero yo en ese sentido he estado fantásticamente bien con ellos, con la gente y no había problema. Y el momento de cerrar fue por porque todo fue bajando. Esto, la Robla ha caído en picado y cayó en picado. Y en ese momento pues salimos para León, montamos un tercero, sería un cuarto, porque tuvimos 4 negocios en León. Y este último, socios, sí, con mi socio. Sí, con Javier, que ya no está, falleció hace un tiempo. Y entonces ese negocio fue la radio, que está detrás de la catedral. Le puse la radio de nombre, precisamente porque yo he trabajado, colaborado 18 años y tal. Sí. Y le pusimos el nombre de la radio. Yo tenía 50, 60 radios y todas funcionaban ahí en exposición, en el local. Y trabajamos muchísimo en ese barrio de La Palomera. Y bueno, pues fue la vía de escape, salir de aquí. Tuviste también un negocio de ropa, ¿no? También sí, me habías comentado. Sí, en Burgo Nuevo, también probamos con otra gente, con otros socios, y bueno, pues intentabas pues dentro del negocio pues hacer cosas, hacer pinitos. Un emprendedor, Diego. Bueno, hacías un poco de todo. Lo que pasa es que yo he gastado mucho tiempo y dinero, y también lo he gastado mucho tiempo y dinero en la Robla, pero no me arrepiento. Ahora miro para atrás y digo, bueno, pues a lo mejor si no hubiera hecho, a lo mejor si hubiera guardado más, igual si hubiera hecho más cosas, pues a lo mejor hubiera tenido más. Pues te voy a comentar del tiempo, porque tú tienes el perfil de la gente a la que no le vamos a poder devolver nunca el tiempo que ha gastado. Y yo tengo por aquí anotadas unas cuantas cosas que has hecho y me dices rápidamente, sí, pues sí, pues no, sí, o sí, te falta esto. Sí. No sé si como 10 años en la Gala del Deporte colaboraste. Sí. Sí. No sé si desde su inicio o es algo que ya pillaste. No, prácticamente desde su inicio, sí, con José Manuel. Que sí, sigue todavía. Sí, que sigue todavía y que yo todo lo que me pedían, pues yo sí colaboraba con todo. Tengo además un montón de conroblas que ya no sé qué hacer con ellos porque luego me lo daban con agradecimiento y yo lo que quería que el pueblo saliera adelante y que hicieran cosas, sí. ¿Los carnavales? También. La San Silvestre. Cogía el micrófono y ahí me plantaba en la calle. Primero era micrófono con cable y luego pues avanzamos, tenía el inalámbrico y entonces yo ya bajaba, me plantaba en la calle y ya me... Sí. La San Silvestre y la Milla Urbana. Sí, también, sí. Las Semanas Culturales. También, sí, con Rosa Villagrá además, que empezó, que por cierto Rosa Villagrá, Isabel, que tiene aquí un despacho de Derecho, que es abogada, y con Sara, son 3 concejalas con las que trabajé muchísimo y fueron 3 apasionadas de la Robla. Sí. Exposiciones, ya no sé de cuántos tipos. Muchas. A ver, fotos también antiguas, he visto por ahí de... Sí, lo que pasa que también, quiero decir que, a ver, a mí se me da bien organizar, preparar, hacer, trabajaba mucho, yo trabajaba de noche, pero yo a diario tampoco era el fin de semana, entonces yo subía a mi casa y hacía muchas cosas y proyectaba. Pero también he tenido gente alrededor y gente además que ha querido trabajar y que ha trabajado. O sea, quiero decir que sí. Sigue, si quieres con la lista. Concentraciones de motos. Sí, esas las hice durante 5 años, las hicimos. El pozo ya venía de atrás porque quienes la organizaron fantásticamente bien, hay que decirlo, ese grupo de chavales, de moteros, que eran moteros. O sea, tú heredaste algo, continuaste, eso lo heredé. Y han continuado. Y entonces se iba a morir y yo dije, no puede ser, esto no se puede morir. Y entonces con 2 chicas, Eva y Marta, que fueron camareras mías y que luego montaron el bar de al lado, el pub de al lado, pues dijimos, venga, vamos a tirar para adelante, vamos a ver cómo hacemos esto, pero tenemos que sacar la concentración de motos, la sacamos adelante. Y a la par hacíamos paella los domingos para 1000 personas. Eso también te lo iba a decir ahora. El primer año no teníamos paelleras y gracias al estanco que tenemos enfrente de Carlos, que nos consiguió que un capitán del Ferral nos dejara las paelleras, 4 de 250 raciones cada una y tal, hacíamos eso. Y también ese fin de semana hacíamos una feria de alfarería, que también 5 años, que traíamos las jaimas de 4 valles de la Madalena, nos las ponía el ayuntamiento. Y las motos pues eran varios miles de personas de los que venían, había mucho movimiento, mucho trabajo. Digo, lo del tiempo, porque esto, el dinero al final se paga o se devuelve, pero el tiempo... Sí. Tengo por aquí también de coches clásicos. Coches clásicos, eso lo hacía yo solo, y eran pues otros 5 años como mínimo, y más de 100 coches clásicos que se paseaban por aquí, que hay mucha gente. ¿La Semana del Rabel? La Semana del Rabel yo la empecé, y la empezamos dentro del foro de un grupo de personas que ahora te contaré,
Y luego de Mario, que era un rabelista de la Robla. Sí, tenemos pendiente de que venga aquí. Sí, y os lo contará él y bueno, pues nos apoyamos en él y le ayudamos y luego pues han seguido volando ellos solos. Sí. Y no sé si me queda algo, pero de todo esto, ¿se sigue organizando algo? Quedan cosas, no, quedan muchas cosas. O sea, yo después hicimos el foro, que es una asociación, que éramos 4 personas, uno ya no está y que ha sido uno de los grandes descubrimientos de mi vida, Juan, fantástico chico que falleció hace unos años, y luego pues Félix de la Casa Cultura y Gonzalo. Que es hermano de Helio, que trabaja aquí en un banco de la Robla. Y bueno, pues los 4 no queríamos más gente, no por nada, sino porque ya los 4 a veces discutíamos y a mano alzada teníamos que votar, pero siempre nos llevábamos muy bien. Bueno, y hicimos un montón de cosas, hicimos un montón de proyectos que queríamos para el pueblo. Y con ellos, pues hice, por ejemplo, la ofrenda floral de la Virgen, que venía... que venía desde la ermita, como siguen haciéndolo ahora, y la Legión, venían gente de la Legión que se había ya jubilado de ello, digamos, y que ¿sí? estaban, nos escoltaban. Sí. Qué bonito. Sí, precioso, y luego pues el Ave María, todo esto, poníamos música, otro chico de la Robla que tiene una orquesta nos dejaba la música, y siempre teníamos al coro Voces del Alba, que por cierto es excepcional y sigue manteniéndose. Sí, no sé cómo lo hacen, pendiente no sé cómo lo hacen, pero es el mayor agradecimiento que hay que hacerles a un grupo es ellos porque lo hacen fantásticamente bien, llevan 50 años, o pues un violinista que cantaba el Ave María, etcétera, no sé qué. Y luego también hacíamos la espiga de oro, que era la espiga de oro era un poco con este grupo de personas. De chicos. Perdona, que estuve brujuleando, ponía espiga de oro y me salía el Festival de Valladolid. Claro, sí, lo pusimos porque en uno de los cuarteles de nuestro escudo es la espiga, ¿no? Una zona también agrícola, la Robla. Sí. Entonces, pues lo pusimos por eso. Y era un poco, pues, traer gente roblana que por ciertas causas tuvo que salir del pueblo y que era, pues, gente importante, ¿no? O porque habían hecho cosas importantes, por ejemplo, cuando se puso el Expreso de la Robla. Ángel Villalba, en ese momento era presidente de FEBE, y también se lo dimos a FEBE, él lo recogió, pero se lo dimos a FEBE por ese Expreso de la Robla, ¿no? Y luego se hacía una exposición. Hicimos eso, pero con esos premios. Este grupo Foro... Sí. Al final, yo no sé si era una asociación, teníais alguna orientación política, eres un grupo de amigos. Un grupo de amigos, simplemente. Que hacíais con colaboración con el ayuntamiento, con distintas. Lo que podían darnos, claro. Sí, quien nos podía ayudar, porque nosotros teníamos una cuota de 20 euros al mes cada uno. O sea, porque cuando no llegabas tenías que poner también dinero, aparte del dinero de la gasolina y otras muchas cosas que tenías que poner y que hacer, ¿no? Y entonces en esta espiga de oro, pues nosotros en la parte de abajo de la Casa Cultura, pues hacíamos exposiciones. Cuando pasaba el evento bajábamos a tomar un vinito allí, con la gente que traías y homenajeabas y alrededor pues había una exposición. Quedábamos en la escuela de formación profesional, veníamos andando con ellos para que se vieran las excepcionales pinturas de Bela Zanetti. Claro. Hay que recordar que una de sus pinturas está en la ONU, en la entrada de... Sí. ¿no? Y que tiene más de 300 murales en toda Latinoamérica, un pintor excepcional. Y entonces pues llevabas ahí y allí hacías también más exposiciones. Y luego con este grupo de amigos, pues hicimos el libro de fotografía antigua de la Robla. Empapelamos, antes de hacer el libro, la Casa Cultura abajo de exposiciones con todas las fotografías que teníamos para que se deleitara a todo el pueblo. Y nos ayudó de aquella Luis, el alcalde, que nos ayudó a poner las fotografías, a hacer las copias. Y siempre, pues intentando hacer proyectos y cosas. A la entrada de la Robla, si veis que pone la Robla un letrero en chapa y una máquina de cementos, bueno, pues eso fuimos nosotros. Esa máquina, yo fui con Juan, con este chico que falleció, porque los otros dos, Gonzalo y Félix, estaban trabajando en ese momento y fuimos por la mañana, y Pedro de Lama, que era el director, pues nos dijo que lo que quisiéramos. Y elegimos esa máquina, nos la restauraron y fue la que pusimos ahí. La espiga de oro de enfrente del San Carlos, ese es el monolito, digamos, de lo que dábamos como premio a esos premios. Entonces lo he visto por ahí, que teníais un par de monolitos que habéis hecho. Y otro ahí arriba que todavía no se ha terminado, y desde aquí pediría al ayuntamiento a ver si por fin... Pues Santiago Dorado, a ver si puedes arreglar la parte de arriba de la pontona, donde pues tenemos que lo rematen, claro, lo tienen que rematar porque nosotros ya no llegábamos en aquella época, y es la válvula de seguridad de la central térmica, porque quisimos poner un monolito de cada empresa. Y entonces allí, esa válvula, pues ahora que ya no tenemos la empresa, pues hombre, hay que adecentar un poquito aquello que cuesta poco. Oye, y hacerlo. Diego, y te preguntaba el antes y el después, ¿quién es el Diego de ahora? ¿Quién es el Foro de ahora? Porque de todas estas cosas que me cuentas, me consta que la Gala del Deporte sí se mantiene. Bueno, sí, hay cosas, lo que pasa es que yo colaboraba más, a ver, con todas estas cosas, yo con el micrófono, o sea, yo
yo gastaba todo el tiempo que hiciera falta. O sea, que ha habido grupos de personas en eso concreto. Una cosa es el foro y otra cosa es todo esto que me has dicho del deporte, que ahí ha sido más el ayuntamiento, José Manuel y tal, y a mí me decían, baja, coge el micrófono, habla y estate 3 horas ahí, lo que hiciera falta. Yo colaboraba en lo que... Y luego, por supuesto, con el PAF, yo no lo sé, existe, si me pedía, ¿no? Perdona, pero no sé si existe la sensación de que antes había más vida cultural, deportiva, sí, que claro, ahora... Claro. Pero es un tema de gente, es un tema de organización o es un tema de que... Es un tema un poco de todo. Si hay menos gente, pues también hay menos posibilidades. Hay menos posibilidades de que te den dinero, de hacer un cartel y de poder tener dinero para poder hacer frente a los costes de todo ello. Y si no hay negocios, pues tampoco se puede hacer. De gente, pues también. Si hay menos gente, pues también. De gente joven, pues también. Pero también de iniciativa. Y también de intentar mantener las cosas y de intentar unir y de intentar... Claro, yo, un polo importante de esa unión era el pub, era el sitio, era el bar. Pues yo abría por la tarde, daba vinos, daba tapas, no solo era de noche, era a las 3, 4 de la tarde, a las 7 de la tarde. Sí, un punto de reunión para... Entonces, un punto para empujar a la gente. Pero yo me he volcado siempre mucho con la gente joven. Entonces eso también pues ha tenido su punto importante, álgido, a la hora de poder hacer y desarrollar esos proyectos. Y luego también he colaborado dentro de otro grupo, que eso también nació, que era La Celada, que es la historia antigua de La Robla, que, bueno, pues, que también se hizo con el presidente de la Junta Vecinal, de Manuel Suárez. Y también se hizo varios años, y eso pues en su momento pues lo tendrá que contar él, porque era el que lo movió, y yo entré ahí dentro para trabajar ahí sí que yo no era el que estaba más metido en la salsa, pero es verdad que hice horas, pues midiendo aquí en La Robla pues para que viniera el mercado medieval, o se hizo la primera vez en la escuela de formación profesional ahí en la zona de jardines y la zona de campo fútbol y de deporte que tienen. En fin, he hecho muchas cosas, he colaborado con mucho y de mucho trabajo y de mucho movimiento. Y Diego, que la verdad lo desconozco, no lo sé si en algún momento una persona tan relacionada como tú, tan activa, si le ha tocado la política local. Si en algún momento, seguro que llamarte te han llamado, pero no lo sé si has participado. Probablemente sí, pero no he participado, no, querido, y más cuando tenías un negocio. Sí, bueno, es la máxima de que si tienes un negocio no te metas en muy complicado, en política. Y más en un sitio pequeño, y más en un pueblo, es muy complicado. Seguro que te llamaron. Probablemente sí. No sé, pero seguro que probablemente sí. Lo que pasa que probablemente pues dije que no. Y sí, es verdad que estuve tentado en muchas ocasiones, pero no era mi interés. La política no ha sido mi interés, y sí ha sido mi interés desde fuera. Y en esos 18 años de radio, que colaboré los viernes, en La Crónica... Ahora vamos a eso. He sido corresponsal aquí muchos años, porque claro, si tienes negocios, pues no puedes hacer otra cosa. Sí es verdad que después di el salto, estuve en la redacción. Estuve en la redacción como jefe de sección y luego de redactor jefe de comarcas, ¿no? Yo con los corresponsales, con toda la provincia y tal, hasta que un poquitín antes de que cerrase. Afortunadamente hay una nueva Crónica y están funcionando, creo que muy bien. Y vamos a eso. Vamos a eso sí. porque si era poco la faceta de empresario, si era poco la faceta de colaborar y organizar y participar en tantos eventos, pues tenemos tu faceta como periodista, que bueno, es en la que estás ahora mismo. Sí. Y yo, cronológicamente, tengo aquí en El Mundo, La Crónica, de redactor jefe, en Onda Cero, que tenías, hacías un análisis de la provincia. Sí. Colaboraciones en la revista Carácter, debate21.com. Sí. ¿Cómo empezó esto del periodismo? ¿Cómo surgió? Siempre me gustó y siempre, pues bueno, pues eso es lo que te quería decir de la política, ¿no? Que desde fuera yo prefiero atacar a la política. Y no atacar a la política por atacar, quiero decir, por mejorar nuestra sociedad y todo lo que nos rodea. Y ellos son los responsables, pero nosotros también de ser un poco el termómetro y esa balanza para que no se pasen, para que estén en el punto donde tienen que estar. Y entonces era la mejor manera de poder hacer todas las cosas. Y entonces de esa manera tenía tiempo. Me daba tiempo hasta para salir de fiesta y llegar tarde, o sea que fíjate. Y ahora pues lo miro para atrás y digo, pues es que no tengo tiempo para nada y antes tenías tiempo para todo. Bueno, esto es inexplicable. ¿Y el primero fue El Mundo? ¿O? En la Crónica, sí. En la Crónica, yo ya cuando empecé empecé con La Crónica, no era todavía El Mundo, y luego hicimos el acuerdo con El Mundo, con Pedro J. Y fue un momento de periodismo muy intenso, muy bonito, de mucha libertad. Yo en Onda Cero jamás, y mira que a mí se me iba un poco a veces la lengua y hablaba un poco más de la cuenta, y nunca jamás me dijeron lo que tenía que hacer ni decir, en el periódico tampoco. Luego, bueno, y te lo pregunto ahora mismo, que además viene a cuento de lo que dices, ahora estás en OK Diario, que luego lo hablaremos. ¿La línea editorial pesa al periodista
o el periodista se adapta a la línea editorial, o lo digo por lo que me comentas en Onda Cero, en El Mundo, ahora en OK Diario, o siempre has dicho lo que has pensado? Yo siempre he dicho lo que he pensado, pero a ver, no es lo mismo trabajar como yo ahora en un periódico nacional que en uno de provincia. Y no es lo mismo, además, estar en la redacción como yo he estado o como yo he sido corresponsal y que he estado en las zonas. Claro, si tú hay una huelga minera y vas a esa huelga minera, tú estás tratando con mineros, con amigos, con vecinos, incluso con clientes. Entonces, por otra parte, también conoces a los sindicatos. También, por otra parte, conoces y te llevas muy bien y también te nutren de información a la dirección de la empresa. Entonces, ese equilibrio a mí me enseñó muchísimo. Porque lo que tenías que hacer era, sobre todo, informar, hacerlo bien y lo más objetivo posible para tener el menor problema posible, porque si no te iban a atacar por todos los frentes y te iban a estar llamando por todos los lados. Pero bueno, esto de que se dice, bueno, es que el periodista cuenta su verdad, pero además, si te pilló aquí de pleno el conflicto de la mina y todo esto, pues... No, mi verdad no, cuentas... Los sindicatos dicen una cosa, la empresa otra. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Hay que y contar al final, todas las versiones. pues hay que contar todo y supongo que a todo el mundo no le puedes gustar. Claro, evidentemente. Y hay cosas que son más justas y menos justas, y ahí es donde entra el periodismo, que tienes que intentar que la sociedad sea lo más justa posible para repartir lo más posible y para que haya una mayor calidad de vida. Esa es la historia. Entonces ese equilibrio es muy difícil, pero te enseña mucho. Y luego, pues bueno, pues hay periódicos que sí tienen su línea editorial, es obvio, y todos tenemos nuestro pensamiento, es obvio, pero si tú trabajas en un sitio donde ya tienen una línea editorial, tú te tienes que adaptar un poco a esa línea editorial y si no tienes que estar luchando continuamente bueno, si no es que con los de fuera y con los de dentro. Entonces sabes es una lucha vas. muy Pero fuerte. ¿qué te iba a decir? Es más difícil igual ser periodista local donde conocen a Diego Buenos Vinos. Muy difícil. Que en un medio nacional que no tiene trascendencia tu persona, sino tu escrito. Bueno, siempre tiene trascendencia lo que dices, pero no sé si me entiendes. Quiero decir, oye, a nivel personal, oye, Diego, que como dices tú esto, sabiendo tú que no sé qué, pues... Totalmente. Es muchísimo más difícil. O sea, es muy complicado, es muy difícil y estar ahí en ese punto equilibrado que era lo que os estaba contando... Es muy difícil en un sitio donde además conoces a la gente y donde vives de la gente además, que esa también es otra añadida, vives de la gente. Entonces era muy difícil. Es una escuela. Yo, recomendaría a cualquier periodista que salga que quiera formarse bien, que venga a un sitio pequeño, porque ahí recibes de todos los lados. O sea, tienes que hacerlo, es un máster. O sea, se están gastando pastones, cantidad ingentes de dinero para hacer máster y tú vete a un sitio pequeño y ya verás cómo aprendes muchísimo porque tienes que hacer las cosas bien. O tienes que tratar de hacer las cosas bien. Luego después te venían consejeros, te venía mucha gente conocida o gente, importante. Y yo es verdad que con otro compañero que era de aquí de La Robla, que también falleció, Barrio Planillo, trabajaba él como corresponsal del Diario de León, íbamos por todos los sitios juntos. Y siempre tratábamos de, cuando venía esa gente de fuera encima, traer para La Robla, porque luego siempre te invitaban a tomar un vino, siempre tal, pues de una manera más distendida, y siempre decías, oye, que nos falta esto, jolín, la carretera aquella. No, decís mucho, pero no traéis. O sea, encima nosotros después, fuera of the record, pues intentabas que mejorara tu zona. Diego, ahora lo de Nacional lo comentamos luego, pero ¿tú notabas que tu opinión importaba? Quiero decir que, oye, lo que dijera Diego igual afectaba a determinadas personas o empresas si era positivo o no negativo. ¿Te notabas con un cierto poder? La prensa tiene poder, en general. Digamos lo que digamos, influye cada vez más, ¿no? Y sí, pero claro, ahí sí digo sí, pues igual participo en un ego que a lo mejor no tengo. Lo digo yo, sí. Pero sí, porque además sí. Y esto típico dicen, bueno, ¿recibiste alguna llamada antes de escribir algo o después de escribir algo? Decir, oye... Sí, también. Sí, tenías muchas presiones. Había muchísimas presiones de todos los lados. Sí. Pues muy mal no lo harías, porque en el 2005, si no tengo mal esto, te dieron la insignia de oro a la Diputación de León por tu labor informativa. Sí. ¿Cómo un grupo viste de personas. Pues hombre, sí, ese además reconocimiento? ese día, además el discurso ese, pues lo hice yo en nombre de todos los compañeros, lo hicimos en Villamanín, en Ezequiel. Y además es que ese día además fue informativamente un día informativo, porque cuando llegábamos a hacer ese cónclave de diferentes periodistas y también de algunos fotógrafos también se les dio esa insignia, la Diputación Provincial de León, Javier García Prieto, que era el presidente de la Diputación en ese momento, cuando llegamos
No sé qué problema hubo, porque habían descargado gasolinas, gasoil y todo esto, y explotó algo. Y entonces, sí, cuando llegamos... La noticia fue el periodista. Sí, y entonces la noticia, que llegamos todos allí y ocurrió aquello, ¿no? Afortunadamente no fue muy grave ni fue muy grande, pero bueno, pues sí, que, bueno, tuvimos que alejarnos durante tal, hasta que al final pudimos acceder también al restaurante, bueno, todas estas cosas. Y claro, teníamos que informar de ello. En aquella época no es como ahora, que no hay digitales, no había digitales, entonces, claro, la noticia tenía que esperar, quitando la radio como nosotros, que esto pues, va muy rápido, pues tenías que esperar al día siguiente para leer en los periódicos de papel. Pero sí, también surgió aquello y también nos lo dieron, y fue un reconocimiento que fue el primero que se hizo, porque en la Diputación, a veces las instituciones también dan muchos premios a mucha gente, pero no a los periodistas. Los periodistas también trabajan por sus comarcas. Los que estamos en los pueblos, en los medios locales, pues nos gusta ver la noticia cercana. Sí. Y a veces no le damos importancia a la gente que tiene que escribir sobre la noticia cercana. Siempre, hombre, hay periodistas enormes, gigantescos a nivel nacional, pero igual falta ese reconocimiento al periodista, al redactor de calle, al periodista de cercanía, al de pueblo y todas estas cosas. Bueno, dices que era una buena escuela y además supongo que es la gran cantera de periodistas. Que es el de verdad, es el de verdad. Yo cuando fui redactor jefe, por ejemplo, en la Crónica y tal, pues los corresponsales yo sabía de qué iba porque yo había sido antes y entonces sabía de qué iba. Pero es verdad que ellos son los que estaban en la calle, ¿no? Entonces, pues son los que al final pues son los que se llevan las tortas. Y la gente que se va pues a las guerras y te informa son los que llevan las tortas. El que estás aquí detrás pues eres tú, y es el que pues le revisas, le lees, le corriges, le cambias o le puedes modificar algo pues porque a lo mejor no está bien pues un titular y tienes que hacer alguna modificación de la fotografía o alguna cosa, pero los que están ahí batiéndose y dándose tortas pues son ellos. Y este periodismo ahora de coger las noticias por internet, utilizar inteligencia artificial y estas cosas, esto es la tendencia. No sé, yo todavía la inteligencia artificial a mí no ha llegado y yo no la he practicado y yo no la estoy trabajando. Pero bueno, es algo que te está llegando, es como las redes sociales. ¿Quién va a pensar lo que iba a pasar con las redes sociales? Si se utiliza bien, pues puede ser un vehículo, y si se utiliza mal, pues puede ser muy peligroso. Bueno, la inteligencia artificial está llegando ya a los centros de salud. No podemos obviar que existe. Claro. No se puede obviar. Mira, el otro día, pues una señora salía, no sé, vi un reportaje, o no sé si lo vi en redes sociales, ya no te puedo decir exactamente, pero vi una señora que con esto del apagón, sus hijos estaban llorando en casa con 13, 14 años o algo así, porque no se podían comunicar con el exterior. Preferían el COVID antes que el apagón, porque el COVID estaba en casa, pero se comunicaban. Pero esto se incomunicaron, y claro, de la noche a la mañana, acostumbrados a volar por las redes sociales, a tener WhatsApp, a tener un montón de cosas, lloraban. O sea, eso tampoco se puede permitir. Quiero decir... que todo tiene que estar un poco equilibrado, y las redes sociales son muy buenas, pero... A ver si llegamos al equilibrio. Y continuando, y otra línea argumental, y resulta que Diego nos ha salido escritor. Bueno. Y bueno, no. Y a ver que yo tenga apuntado, bueno, un libro que es de, bueno, no sé, conmemorativo sobre los 100 años del Colegio de Enfermería, el arte de cuidar. Y tengo aquí dos novelas, no sé más, El Quinto Mandamiento y El Llanto del Ángel. Sí. Que además ubicadas o ambientadas, como se diga, en el Vaticano. Sí, nunca más de moda. Que ahora, vamos, estamos on fire con estos temas, ¿no? ¿Hay más libros? No lo sé. Bueno, hicimos con el foro, con estos amigos que decía de Juan Gonzalo y Félix, el libro de fotografía antigua. Y luego, pues El Quinto Mandamiento fue el primero, porque yo pues viajé a Roma, me gusta mucho Italia, me gustó siempre y he ido muchas veces, y en una de esas ocasiones dije, pues ¿por qué no escribo? Entonces, pues bueno, pues hablé allí con personas, con gente, y bueno, pues ahí salió el primer libro, que era del robo de obras del Vaticano, que me comentaron cosas del archivo secreto, bueno, por ahí anduve pululando. Y es verdad que la prensa, a veces, si lo utilizas bien, también te abre muchas puertas. Y allí también me abrió ciertas puertas y, bueno, conocí a mucha gente. Y luego el segundo, pues El Llanto del Ángel, que también, pues también relacionado con el Vaticano. Tengo un tercero que no comentaré ahora porque todavía no ha salido y saldrá pronto, afortunadamente. Y luego hice también escribí, que ese sí me llevó mucho tiempo, mucho trabajo, y ese sí que es de verdad, otras novelas, narrativa, que es la historia del Colegio de Enfermería de León, que hizo 100 años. Yo empecé en el 16 a colaborar en prensa, o sea, a hacerles cosas de prensa al Colegio de Enfermería de León. Ahí llevo casi 10 años. Y
Y claro, coincidió que yo, como soy un poco inquieto, como has visto parte de esa trayectoria, pues empecé a bucear en el archivo que tenía el colegio. Y con el presidente que pues conseguimos encontrar y conseguimos unos documentos que decía que ese colegio tenía 100 años. Claro, eso era el 17. Teníamos un año para preparar un centenario de un colegio y tal. Yo al año siguiente fue cuando presenté el libro, porque no me daba tiempo a hacerlo antes. Yo casi 3 años de estudio, de trabajo, de archivos y de hacerlo bien, porque eso sí que además es una profesión, enfermera, que había que hacerlo bien. Y bueno, pues ahí he estado también trabajando, sigo haciéndolo y llevo más de 40 revistas de la profesión enfermera hechas, escritas. Madre mía. 40 revistas. Pero Diego, y sus notas de prensa, como ahora pues tengo un evento el día 8 con unos presidentes de honor. Hay que dormir de vez en cuando, ¿no? Bueno, lo hago a ratos, fin de semana. Ahora tengo un poco más de tiempo, ahora vivo mejor, porque solo trabajo de lunes a viernes. Y te voy a comentar, bueno, porque ya después de las novelas, pues bueno, el futuro, que para ti es el presente, pues te depara que te incluyes en un proyecto con OK Diario. Y eres periodista, que yo no sé si algo tiene que ver también con tu origen con la parte de enfermería, especialista en salud, ¿no? Sí, ahí devino. Bueno, lo único que sí voy a apuntar es una cosa, de eso de enfermería que te estaba diciendo, no sé si habéis ido por la Palomera y habéis visto en una rotonda que hay un monolito grande de unas manos. Ah, sí, precioso. Claro, precioso, ese es de los 100 años que se hizo también. Pues yo no sabía de qué era eso. Sí, eso es de los 100 años del Colegio de Enfermería, igual que hice el libro, pues, y como pues ya venía con la escuela de estos monolitines pequeños que ya pues comparaban eran más pequeños. Pues es precioso, ¿eh? No sabía yo que era de eso. Y nos lo hizo Jorge, que es fantástico, el profesor de aquí de formación profesional, que nos hizo lo de la robla de aquí de la entrada, o la espiga que está enfrente del San Carlos, lo hizo él. Pues me perdonáis con los de la robla, pero ese es precioso. Es espectacular, claro, ahí había un poco más de presupuesto. Con 2 manos, no sé cómo está. 2 manos cogiendo a la de enfermo. Es precioso, ¿eh? Sí. Y se hizo con acero Corten, me parece que son 12 metros de largo, 6 de alto, no. 3 toneladas de peso y 1.800 metros de soldaduras. Pues no lo sabía, mira. Sí. O sea, sabía lo que era, pero no sabía que era para el colegio de enfermería. De eso, sí. Y bueno, nada, que saltas a la prensa nacional, saltas a OK Diario, una línea editorial, pues bueno, ya sabes que, bueno... dura. No sé si sigue siendo de Eduardo Inda Sí. Está solo en digital, acusado a veces de controversias, de amarillismo, pero también dicen que es el sitio de los inconformistas, ¿no? Bueno, exactamente. O sea, quiero decir, yo ahí fui porque bueno, pues después del COVID, de la pandemia, pues digo, bueno, pues ¿qué hago? Se había cerrado la radio, el bar de León, y me surgió la opción de ir a varios medios. Uno de ellos fue OK Diario. Y al final, pues me decanté por OK Diario, por eso, por inconformista, y porque al final la sociedad está polarizada y los medios, cada uno tiene su línea editorial. Y bueno, pues era una forma de hacer otro tipo de periodismo. Yo empecé en Mesa. Mesa es en los digitales, en los medios digitales, un poco lo que controla todo el periódico, los que suben las noticias, los que las revisan, los que comprueban que todo está bien, las lees, las revisas y las colocas. Y yo fui en turno de noche en ese momento, yo iba los fines de semana. ¿Cambia mucho un digital de la crónica o del mundo del papel, los tiempos? Totalmente, y la forma de trabajar. Ahora es muy rápido, lo tienes, una noticia rápida, surge ahora, pues yo qué sé, pues este lamentable suceso que ha ocurrido aquí en la Robla, y pues la tienes que subir lo antes posible. Y entonces a lo mejor pones el título y pones un párrafo. Luego sigues desarrollándola, pero la publicas ya. Entonces tienes que saber muy bien lo que publicas. Eso es verdad, que tienes que ser muy certero, porque tienes que hacer en un digital una hora es tarde ya. Y una hora ya es tarde. Y luego ya vas completándola. Sin embargo, en papel, antes lo que tenías que elaborabas más los temas. Tenías más tiempo, consultabas, es verdad, muchas más fuentes, porque te daba tiempo. Ahora no te da tiempo, porque después el teléfono, te cogen, no te cogen. En un digital también hay tiempo para el artículo sosegado, tranquilo. Yo leí el mismo tuyo de ayer. Sí. De hoy no sé si has publicado algo, pero ayer, venía referido con la fiesta del 2 de mayo. Esa era de opinión, ese es de opinión. De opinión, pero quiero decir que todavía también hay sitio para el artículo, para el análisis sosegado, para el análisis tranquilo. Otra cosa es la inmediatez, ¿no? Y nosotros, claro, por ejemplo, yo, y luego después de Mesa, de esos fines de semana que hice durante año y medio, hubo una opción de ir a la sección de salud.
Y Eduardo Inda, precisamente, que sabía de mi trayectoria, lo que hacía, lo que no, porque él fue el que me entrevistó para acceder al periódico, para entrar a trabajar, pues pasé a la sección de salud. Y yo ahí sí es verdad, por enfermería y otras cosas. Y entonces ahí sí tengo más tiempo y ahí sí vamos al pie de la letra de las cosas, porque con la salud no se puede jugar. Entonces yo ahí tengo tiempo para hacer los artículos, a no ser que pase algo, que hay una enfermedad, que también pasa un brote de algo. Entonces tienes que ir muchísimo más rápido porque lo tienes que publicar rapidísimo. Pero si no, normalmente yo los 3 temas que llevo en salud, que cambiamos todos los días, pues sí, tienes tiempo todo el día para hacerlo. Hay campo, o sea, hay sitio en salud para escribir muchas cosas. Salud hay mucho, sí. Hay mucho y nos hemos dado cuenta, después, gracias a la pandemia, que por desgracia de los miles de muertos que ha habido, nos hemos dado cuenta de lo necesario que es la salud pública para todos. Y se ha virado y parece ser que hay una tendencia a tratar de mejorarlo. Todavía no se ha dado el volantazo que se tenía que dar, pero bueno, se está trabajando en ello y se está mejorando. A ver, pues hablas de la Comunidad de Madrid, pues hay que darse cuenta que pues ahora con el apagón, allí hay 35 hospitales, por ejemplo, 35 hospitales de la dimensión del Hospital de León, pues imagínate en un apagón y tal, claro, sus generadores son casi mini centrales eléctricas, o sea, quiero decir que para sostener todo eso, o sea, es potentísimo. Y no hubo ningún fallo, no hubo ningún problema, todo el sistema asistencial de toda España prácticamente ha funcionado, porque tenía sus generadores y ha funcionado. Se redujeron las cirugías y otros procedimientos y otros tratamientos, bueno, pero se salió bien salió de ello. Si era un simulacro, sí, se hubiera puntuado con una nota alta. Bien, con una nota muy alta. Eso quiere decir que se está trabajando y que se está cambiando y que se está variando. Es verdad que hay que cambiar muchas políticas a nivel nacional, importantes. Yo es verdad que soy muy crítico con este gobierno. ¿Qué opinas que ahora mismo está con el tema de red eléctrica, que al frente de los organismos no estén profesionales sino estén políticos? A ver, eso no puede ser. O sea, eso no puede ser. O sea, eso es inviable. O sea, eso no tiene justificación alguna. No puede estar dirigiendo Red Eléctrica de España una persona que es abogada y que dice que no dimite después de lo que ha pasado. Y que no dimite cuando todos vamos a tener que... Se nos han esfumado a todos los españoles 40.000 millones y que no dimita. O sea, eso es intratable, ¿no? Y claro, en el caso contrario, en el Ministerio de Sanidad, sí es verdad que hay una médico, que es Mónica García. También es verdad que ejerció muy poco tiempo, porque pues se hizo sindicalista rápidamente, o sea que trabajó bastante poco, se dio de baja casualmente 8 meses en la pandemia, tampoco le tocó, bueno. Pero sí es más acertado que sea profesional del campo, claro. En este caso es médico y debería de saber que España, y lo sabe, pues es uno de los países de la Unión Europea con menos tratamientos innovadores. Nosotros, por ejemplo, en España solamente tenemos el 58% de todo lo que se inventa nuevo, que va contra la lucha contra el cáncer, con tratamientos, solo llega al 58%. Cuando, por ejemplo, países de nuestro entorno, como Alemania, es casi el 100%, Italia casi el 80%, otro 80 y pico Francia, y nosotros solamente nos llega a eso, cuando además contradictoriamente España es el país que más ensayos clínicos hace de Europa y es el segundo del mundo. O sea, nos ensayan en nosotros, pero luego los tratamientos se los llevan para otro país. Y entonces eso es intratable. Y en cuanto al tema de gestión, bueno, yo tengo una opinión muy particular que creo que no está muy bien. El hecho de que estén delegadas las competencias de sanidad a las autonomías no nos provoca lentitud, menos eficiencia. ¿Es algo que es compatible? Yo lo creía. ¿Se podría coordinar mejor? Sí, yo lo creía al principio, pero ahora después de la pandemia, he visto que no. O sea, las autonomías nos han salvado de más catástrofe que puede haber llegado. O sea, si tenemos como en este actual gobierno de Mónica García, lo hubiéramos tenido en ese momento del COVID, de hecho, tenían un comité de expertos que luego se comprobó que era mentira. El presidente del gobierno tenía un comité y nunca hubo un comité de expertos. Entonces, imagínate todo eso trasladado y haciendo eco a toda España, a todo el país. Hubiera sido, bueno, un cataclismo, o sea, imposible. O sea, a ver, tienen sus fallos, tienen sus cosas. Es verdad que no es heterogéneo en todo el país. Por ejemplo, Madrid tiene ahora mismo es una de las sanidades, una de las regiones con la mejor sanidad de Europa. Hay unos tratamientos punteros, hay unos médicos fantásticos, unos especialistas, va muy por delante y a lo mejor no podemos decir lo mismo de Extremadura. A lo mejor no podemos decir lo mismo ir todos. De Asturias. Claro, Cataluña está haciendo cosas interesantes, mucha investigación también. Claro, piensas, bueno, si esto fuera estatal, pues a lo mejor nos iría a todos mejor, porque entonces radiarías pues la misma política para todos igual.
Bueno, ellos llevan la gestión, la única gestión que lleva el Ministerio, que lleva el Estado, es la de Ceuta y Melilla, y tienen unos problemas tremendos. O sea, no tienen médicos, no tienen oncólogos. Entonces, ¿sabes? Entonces, la sanidad pública es la que nos salva o la que nos mata. Tenemos que apoyarla 100%. Además, la privada también está muy bien. O sea, yo no digo nada de ella. Que es algo que nos toca a todos en algún momento. Claro, por eso entonces, nos importa y nos debe de importar más. Y debemos de exigir más. A mí me importa menos educación, que es primordial después de la salud, pero estudiábamos sin tablets y sin cosas, y sin ordenadores, y hemos estudiado todos. O sea, quiero decir, y tenemos libros. Quiero decir, que si hay que invertir en carreteras, en parques, en zonas verdes, bueno, pues ya salimos aquí a la montaña, pero dame una sanidad potente, cúrame, tráeme tratamientos innovadores, que hay potentísimos. Hay muchos que no llegan a España, tratamientos innovadores contra enfermedades raras. Y esas personas solo tienen esa oportunidad, porque no hay tratamientos. Y sale uno, pero tampoco llega. Pero sí llega a Francia, sí llega a Alemania. Eso es lo que hay que luchar y es lo que tenemos que trabajar. Diego, que llevamos, fíjate, 50 minutos y se me han pasado volando. Tienes muchas cosas que contar. Bueno. No lo sé. ¿Qué queda del chaval? ¿Cambió la rola? ¿Cambió Diego? ¿Qué se podría hacer hoy? Lo que hay antes, ¿cómo mantienes? Bueno, ya me dices que mantienes vínculos porque vienes aquí continuamente, pero bueno, no lo sé. Vengo continuamente, pero mira, ahora me estaba acordando de una cosa que sí quería comentar, porque otra de las cosas que hicimos, y a veces yo, si estuviera aquí más tiempo, sí a veces o intentaría colaborar o sí intentaría hacer cosas o decir, ¿no? Hace poco me mandaron pues un texto que se ha publicado de aquí de La Robla y tal. Nosotros cuando hacíamos la ofrenda floral a la Virgen y todo esto, lo hacíamos por barrios. En cada barrio se encargaba una persona de pedir dinero y con ese dinero pues se hacían flores y era lo que se hacía, un manto a la Virgen de flores. Y entonces con lo que sobraba de esos barrios nosotros lo guardábamos y hacíamos cosas para restaurar, entre otras cosas de la ermita, que es de donde venía la Virgen y donde había que hacerlo. Y yo en un momento determinado de mi vida pues conocí un Cristo muy valioso, que después se supo que era más valioso todavía, que estaba en la ermita, que estaba tirado en el coro, y yo lo visité, porque yo visité esas obras, porque el alcalde de ese momento, Luis García, que fue uno de los grandes alcaldes de este pueblo, indudablemente, pues me enseñó la restauración de la ermita, de la piedra por dentro o por fuera. Y entonces yo lo vi ahí tirado. Cuando hicimos la asociación esta del foro, pues uno de los sobrantes era para restaurar ese Cristo. Pues yo les dije a estos chicos, digo, oye, que tenemos aquí un Cristo que hay que restaurarlo y hay que poner dinero. No nos llegaba el dinero, lo llevamos además a los restauradores del obispado, no nos llegaba con lo que teníamos, se lo dijimos a la Junta Vecinal y la Junta Vecinal, Manolo, le faltó tiempo para darnos el restante de ese dinero, ¿no? Y se restauró fantásticamente bien. Y hombre, descubrimos, fíjate tú qué casualidad, que era de 1700. Entonces yo este escrito, que anda por ahí pululando, ni nos nombra a nosotros, que a nosotros, a mí me da exactamente lo mismo, pero encima no se está diciendo que fue La Robla con esos sobrantes de esas flores. La gente que colaboró fue a raíz de lo que se ha restaurado y este año se ha querido llevar a las procesiones, a que procesionaria a León. ¿Dónde está el Cristo ese ahora? Está en la iglesia, porque era un peligro, es muy antiguo y era un peligro que quedara en la ermita, igual que la Virgen, ¿no? Y tal, son obras pues que tienen un valor enorme y no pueden estar allí o no pueden estar al alcance de un robo. Y se trajo para aquí. Entonces, a veces, cuando se hace un proyecto, sea lo que sea una revista, sobre tal, a mí nadie me ha llamado para preguntarme cosas. ¿Habéis sido vosotros? ¿Sabes? Pero los de casa, en ese sentido, no me llamaban a decirme, oye, ¿qué habéis hecho? ¿Qué hicisteis? Decirme, contarme, tal, ¿sabes? Nosotros en ese momento había otra asociación aquí con la que rivalizábamos mucho, pero que yo me he llevado siempre bien y me llevo bien con ellos, que es La Poza, ¿no? Que fue un alcalde de La Robla, que también hizo esta asociación y que hizo grandes cosas y que trabajó mucho. Rivalizabas en ese momento, pero hay que reconocer, y yo lo digo aquí públicamente, que hicieron mucha gestión, que hicieron muchas cosas y tal. Bueno, pues sí echo de menos que a veces cuando se hace una cosa que hay que hacerla bien, que hay que llamar, que hay que preguntar, y yo mi teléfono lo tiene todo el mundo, o sea, que lo que necesiten. Y el último llamamiento al alcalde para ver si nos arregla lo de ahí arriba, lo de la válvula. Pues el que quede aquí en voz alta. Diego, que hemos hablado de muchas cosas. Yo no sé si nos queda algo. ¿Quieres decir algo de este chaval de La Robla que ahora anda por otros sitios, pero que no ha salido de La Robla? No, yo no salí de la práctica. No, en la práctica yo sigo aquí, sigo viniendo y sigo teniendo mis amigos, mi gente. Yo sigo hablando sigo yendo a los bares, a las tiendas, a colaborar lo que yo pueda con este pueblo. Pero si ves desde la lejanía, hombre, yo ahora mismo volver, de momento, pues si puedo no volvería, porque además estoy en un medio de comunicación donde
pues bueno, tienes un poder, lo que hablábamos antes de poder vincular cosas, de tener tu fuerza, de influencia, y yo estoy tratando pues de que se mejore todo el sistema sanitario lo más posible. O sea, y si tengo que critico, y si tengo que hacer lo que tenga que hacer y poner voz en alto. Pero, y tienes muchas cosas allí, pues a mí me gusta mucho pues el arte, la pintura, todas estas cosas, y allí pues fíjate lo que tengo todo alrededor, tengo lo máximo posible, pero sí desde allí veo que hace falta impulso, que hace falta a las zonas rurales, pero también hace falta a León ciudad, hace falta que lo tiene todo. León ciudad es una de las ciudades, cuando yo más salgo, porque yo voy a congresos un día sí, uno no, por toda España, y cuando vuelvo para Madrid, digo, es que León es extraordinario, es que lo tenemos todo. A ver si ahora consiguen ese patrimonio de la humanidad para la Casa Botines, que es de las pocas obras, con la de Astorga, que no es patrimonio de la humanidad. Y Gaudí, todas las obras de Barcelona, sí lo es. Otra contradicción más de León. Pues nos sacaron del... Claro, es igual que la Catedral de León, que es que como llevo continuas restauraciones, la UNESCO... Primer monumento nacional. Y primer monumento nacional. Pero no es patrimonio por las restauraciones. Exactamente. O sea, quiero decir, por las restauraciones, bueno, pues habrá que quitárselo a Notre Dame. Porque... Notre Dame ya es nueva completamente. Entonces, si una no le sirve, a la otra tampoco. Pero para eso los políticos tienen que luchar y presentarse en la UNESCO y decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? O sea, sigue siendo Notre Dame, pero León no, y también tuvo un incendio. Pues mira, buen argumento. No había pensado yo en eso. Es que es evidente y nuestra historia es apabullante. Un impulso muy importante fue también lo del Grial, es verdad, ese libro y esa historia y todo eso que se hizo. Sí, o sea, todo influye. Lo tenemos y sí echo un poco de menos, y en Madrid, que se impulse más, la segunda fase, por favor, la segunda fase del Parador de San Marcos. Eso ya es sangrante, es que es un hostal rural ahora mismo San Marcos. O sea, eso no puede ser, o sea, es inaceptable. O sea, no se pueden hacer eventos, no se puede hacer nada, no hay un sitio grande para hacer eventos. Nosotros, por ejemplo, el Colegio de Enfermería, que hace su fiesta en marzo, pues la tienes que hacer fuera de León, porque en León, bueno, y bien hecho porque das de comer a todo el mundo y fantástico, ¿no? Pero bueno, no hay un sitio que en ese sitio donde lo hacemos y tal, en la realeza, pues ya está justo, que a lo mejor llegamos a 300 y pico, pero si un día nos juntamos un año, que no hay un sitio donde meter 300 personas. No metes 500 Además, personas. El turismo de congresos y de esto es de claro, y lo necesita, evidentemente. Y bueno, pues en eso... Y algo para la montaña también, ¿eh? Que... Sí. Que Diego, bueno, en esta parte de la montaña yo creo que está colaborando mucho Jesús Calleja. Yo creo que también. Sí, bueno, ha puesto Zona Alfa y estuvo el otro día aquí Benny Rodríguez también hablando de todos los proyectos que hay con reservas de biosfera y todo esto. Pero bueno, que no sobra nada, ¿eh? Que todo lo que sea para aquí. Sí. Pues nada, Diego, que aquí ya también ves otro proyecto en Radio Montaña Leonesa. Fantástico, me parece muy bien. Lo hacéis muy bien. Que estás invitado a venir cuando quieras a charlar de lo que haga falta. Bueno, ¿tú te harás tertuliano cualquier día o cuando...? No, ya no tengo tiempo. No sé, bueno, no lo sé. Pero bueno, de momento no tengo tiempo. Bueno, pues que te veamos, que te leamos y aunque haya salido de La Robla, que La Robla no ha salido de ti, ¿verdad? No ha salido de mí. Muchísimas gracias. Y por este proyecto que estáis haciendo, nada más que me llamaste y nada más que... O sea, me ha faltado tiempo nada más venir, o sea, tenía el interés y me parece fantástico todo esto que estáis haciendo, toda esta labor, todo este trabajo. De verdad, de mí, todo lo que necesitéis, incluso estando en Madrid, si algún día pues me necesitas cualquier cosa, yo desde allí en directo hablo, llamo o me llamas o lo que os haga falta. Pues muchas gracias y nada, yo siempre lo digo, con medio docena como Diego Buenos Vinos, pues esto se empujaba estupendamente. Coincidió en una época, tampoco quiero, a ver qué mucha gente ha tenido esa época, pero bueno, fue una época. Pues muchas gracias muchas gracias a vosotros. Y nada, nos vemos por La Robla. Seguro, gracias. Gracias.